porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo Arqueológico de Bogotá, MUSA. Desde aquí los invitamos a que visiten sus instalaciones y disfruten de la colección más grande y diversa de piezas cerámicas precolombinas que hay en el país. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. A pesar que el Acta de Acuerdo 2021 definió unos plazos para la materialización de lo pactado, el gobierno persiste en su política de dilatar los tiempos. Gracias al arduo trabajo que desde hace décadas desarrollan las mujeres en defensa de los derechos humanos y laborales, han ganado espacios de liderazgo en el mundo sindical. Por tener artículos contrarios a la Constitución Política Nacional, fue demandada ante la Corte Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana. Después de la firma de los acuerdos 2021 entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, la política del gobierno ha sido la de dilatar los tiempos establecidos en el acta para no materializar lo pactado. En medios dicen que cumplen, pero en la práctica no hay concreción de los acuerdos. El 6 de agosto de 2021 fue firmada el acta de acuerdo colectivo entre la Federación y el Gobierno Nacional con tiempos establecidos en cada uno de los acuerdos para así dar cumplimiento a lo allí pactado. Esto teniendo en cuenta la prioridad y urgencia de los puntos acordados. Cuando usted establece un acuerdo lo hace entre partes y las partes tienen la obligación de no perder la confianza legítima. Hemos perdido la confianza legítima en el Gobierno Nacional porque dice mentiras, porque a todo momento es con marrullas, porque no cumple lo pactado y no se nos olvide que según el decreto de negociación, el decreto 106, el gobierno y nosotros se vuelven, ¿no es cierto?, de aplicación y de cumplimiento forzoso los acuerdos que hacemos con el gobierno. El gobierno lo que ha venido es tomando el cabello, convocando a reuniones con FECODE y después le dice a la sociedad que se ha reunido con FECODE. No nos interesa tanto la reunión con el gobierno, nos interesa la solución. Sin embargo, en el trabajo de posacuerdo, que comprende la materialización de los puntos firmados, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Hacienda y la Función Pública no vienen cumpliendo con los tiempos establecidos al cancelar, retrasar o postergar las reuniones de las mesas programadas sobre temas fundamentales como el Estatuto de la Profesión Docente, mesa que debía activar el trabajo en un término no mayor a un mes después de la firma de los acuerdos y a la fecha aún no presenta avance. El manual de funciones, mesa que tenía un tiempo máximo de 2 meses para terminar su trabajo, pero hasta hoy continúa en construcción, donde FECODE sigue defendiendo el detrimento de la jornada laboral de los maestros y la financiación de la educación estatal, mesa que en un plazo de 5 meses a su reactivación debía consensuar el proyecto de acto legislativo para reformar el sistema general de participaciones, pero todavía no avanza, impidiendo dicha materialización. Un caso concreto, lo que tiene que ver con el curso del 8000, pero no solo con el curso del 8000, donde llevamos 2 años, donde el gobierno no lo había convocado y lo acaba de convocar porque sabe que los maestros estamos dispuestos a irnos a un paro. O sea que hay que presionar para que el gobierno haga el curso de los 8000 cuando es un derecho de los maestros, pero además también lo que tiene que ver con los ascensos y las reubicaciones de los maestros, que habíamos quedado que se hace cada año. Hoy llevamos 4 años que está congelado el escalafón docente. Ante esta situación, FECODE es enfática en exigirle al Gobierno Nacional que honre lo pactado y que deje a un lado su política de dilación con los trabajadores, porque todo se va en reuniones y diálogos, pero de materialización poco o nada. Por ello, avanzar en la implementación de todos los puntos acordados en 2021, como el fortalecimiento de la educación estatal, la escuela de la presencialidad, la salud y las prestaciones sociales del magisterio, entre otros, será prioridad para el bienestar de la educación y el magisterio colombiano.
Entre los retos que tenemos como magisterio para este año es lograr sin dudas que los chicos que hoy se han desescolarizado vuelvan a las instituciones públicas estatales para que de esta manera podamos brindar un excelente servicio, además disminuir el tema del impacto en las relaciones técnicas en un valle que es casi 90% rural. También pedirle al gobierno nacional que le ponga atención al problema de violencia que vive el distrito de Buenaventura. Un problema de violencia que está afectando la educación pública estatal porque cada vez que una familia se desplaza, con ella se van los niños. En la parte pedagógica, pues el reto es seguir marchando y seguir reclamando en las calles todo aquello que en nuestras instituciones se carece y que vamos a seguir luchando por el bienestar de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en general. Es momento para darle paso a la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, la profesora María Eugenia Londoño, quien socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Saludamos al Magisterio Colombiano desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad y desde la representación ante el Consejo Directivo del FOMAC. FECODE ratifica su compromiso con los derechos del magisterio. En el año 2021, el presupuesto del FOMAC expresó entonces la necesidad de un rubro del 87% para el reconocimiento y pago de cesantías parciales del magisterio colombiano. Se dispuso entonces que a las 96 entes territoriales se les orientaría desde la FIDU previsora para que recibieran, en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, las solicitudes sin la barrera de los 3 años entre una y otra reclamación. Fue así como en ese momento el Ministerio de Educación Nacional interpone ante el Consejo de Estado una acción de impacto fiscal para arrebatarnos ese derecho reconocido mediante la sentencia expedida en el 2019 por el Consejo de Estado. Así es pues que FECODE procede a contratar un abogado externo para defender ese derecho. Participamos de las audiencias en cabeza de nuestro presidente y del Comité Ejecutivo. Dimos el debate al Gobierno Nacional en la mesa de negociación, en el Consejo Directivo del FOMAC, y en sendos comunicados denunciamos esta pretensión del Ministerio de Educación. Así entonces, en el fallo que el Consejo de Estado plantea en la semana que termina, estamos esperando que quede en firme y que efectivamente con todas las firmas del Consejo de Estado procedamos desde FECODE a exigir que se materialice ese derecho, que se oriente a todos los entes territoriales el reconocimiento y pago de las cesantías del magisterio colombiano sin la barrera de los 3 años. Y simultáneamente exigimos que se ponga en ejecución total y plena la plataforma humano para que no traumatice ni presente barreras al magisterio colombiano para la reclamación de sus prestaciones. Seguimos en compromiso, seguimos en la lucha, abrazamos nuestros sindicatos regionales, abrazamos nuestra federación y adelante, compañeras, compañeros. Mantenemos en la lucha decidida por nuestros derechos, por la vida y por la salud del magisterio colombiano y sus familias. En Encuentro seguimos visibilizando la realidad de las instituciones educativas en el país en el retorno a la presencialidad sin condiciones. Esta vez los departamentos de Putumayo, Chocó, Vaupés, entre otros, denuncian las graves dificultades que vienen presentando debido a la falta de elementos y medidas de bioseguridad. El suministro de elementos de bioseguridad en las instituciones educativas del país en medio de una pandemia que ya ha cobrado la vida de más de 137.500 colombianos viene siendo otra de las graves dificultades en el retorno a la presencialidad total, pues en un 80% de los recintos educativos se presentan situaciones como escasez de lavamanos portátiles y ausencia de gel, alcohol, jabón y hasta agua. El departamento del Putumayo ha sido muy difícil afrontar la pandemia, pues principalmente debido a la situación de la falta de los elementos de bioseguridad. La inversión que ha hecho el Ministerio y el Gobierno Nacional es muy poca para el número de población que tenemos en el Putumayo y hay carencia en elementos como alcohol, como lavamanos, son muy pocos los que han llegado.
En nuestro territorio nos comunican que no hay recursos y no hay elementos de bioseguridad que lleguen a los colegios. Llegaron algunos lavamanos, pero el número de estudiantes es mayor a los lavamanos que llegaron. El tema de los elementos de bioseguridad como papel higiénico, gel, alcohol, desinfección, nombramiento de aseadoras en todas las instituciones y sedes del departamento del Quindío y Armenia es precario. No hubo dotación de lavamanos, ni se aumentó la dotación de las toallas desechables, ni el gel. Es decir, que hoy hay un relajamiento en el tema de las condiciones de bioseguridad en los colegios y en las escuelas. Hemos iniciado un año con presencialidad. Sin los elementos de bioseguridad, las instituciones educativas no han recibido los recursos porque se presentó esa dificultad en la Asamblea Departamental, muy seguramente por intereses por políticos y particulares, y viene afectando verdaderamente el desarrollo de ese contexto de la presencialidad. La situación de las instituciones pues, es bastante compleja, comenzando primero porque tenemos un deterioro de la planta física enorme, un retraso de más de 40 años. Y súmele a eso que la inmensa mayoría de las instituciones no cuentan con las condiciones de bioseguridad. La verdad, todos los lavamanos, bueno, todos los equipos que enviaron llegaron de muy mala calidad y los tapabocas y los demás elementos fueron insuficientes. Y porque pues... bueno, en realidad pues fue muy débil, digamos, la ejecución del contrato fue pésimo, por cuanto pues todo fue, mejor dicho, a última hora, no funcionó prácticamente. Eso fue lo que pasó en el departamento del BOPEC. Este contexto no solo es difícil porque los elementos de bioseguridad no son suficientes, sino porque en un 40% de las instituciones educativas del país ni siquiera se ejecutaron los recursos para adquirirlos y de esta manera mitigar el contagio de la pandemia dentro de los miles de colegios que hoy carecen de condiciones de infraestructura. Primero que todo, hacer que esas instituciones funcionen, es la primera. La otra, pues para ello vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es una reunión ya con el señor gobernador y el secretario de Educación para buscarle solución a estos problemas. Los retos que tiene el magisterio del departamento del Caquetá es que se cumplan los acuerdos que hay con FECODE. Si bien es cierto, se han expedido unos decretos, está por verse qué va a pasar con el estatuto docente y sobre todo la reforma constitucional al sistema general de participación, las relaciones técnicas, que es una de las cosas que preocupa, y desde luego que se resuelva de una vez por todas la reubicación de los maestros que pasaron el concurso del posconflicto en los nuevos grados en el escalafón. Direccionadas a la defensa de los derechos humanos y laborales, las mujeres han ido abriendo camino y ganando espacios de liderazgo en el sindicalismo. De ahí que reconocer y apoyar su labor contribuirá a la construcción y transformación de un mundo más equitativo e igualitario. Con la articulación de derechos humanos, mujeres y sindicalismo, el aporte de género en el movimiento sindical ha significado de gran importancia, ya que las mujeres han demostrado su arduo trabajo desde hace varias décadas por la equidad, la justicia social y la inclusión, reflejándose en una lucha por vincular a las trabajadoras como mujeres que aportan a la construcción de democracia y de los derechos laborales. Las mujeres han tenido logros invaluables dentro del movimiento sindical colombiano. Por ejemplo, recordamos la primera huelga que se realizó en el país, que fue reconocida como tal, como una huelga, y fue liderada por Betsabe Espinal, fue realizada por mujeres obreras de una fábrica textil en Bello. En ese momento ellas estaban reclamando poder ir con zapatos a su trabajo
estaban reclamando no ser más víctimas de acoso laboral en su lugar de trabajo, y ese es un hito, un precedente muy importante. Los logros que han obtenido las mujeres dentro del mundo sindical, generando estrategias indispensables para revitalizar el movimiento con la defensa de la vida, la paz e igualdad de género, son argumentos que impulsa y da como ejemplo a las demás mujeres que unir esfuerzos con perspectiva de género es una oportunidad para trabajar por la transformación social. Por eso, desde la Federación, en los encuentros nacionales del Lara Forbundet, busca que las mujeres asuman su empoderamiento a través de importantes cargos dentro del comité ejecutivo y la dirección de los sindicatos. El hecho de que nosotros tengamos la iniciativa, es decir, que podamos tener también como las ganas de dar la lucha de la mano con los hombres, para hablar ya un poco también de esa relación que tenemos con los hombres que hacen parte de nuestro sindicato, pues también se constituye un factor importante, porque nosotros de esa manera, pues ellos también van a sentir que no deben ellos tener toda la carga, sino que por el contrario nosotros también podemos ser voceras y podemos pues también llevar todas aquellas inquietudes que tienen las mujeres. Asimismo, es de destacar que las mujeres a lo largo de los años han superado obstáculos de discriminación, exclusión, violencias basadas en género, violaciones sistemáticas en términos de derechos laborales, barreras en los espacios de participación política y violencia antisindical, confirmando que la mujer sindical es aquella que también trabaja desde diferentes contextos como el social, económico, laboral, cultural y sobre todo en el educativo, para que desde la formación, no solo académica, sino desde el individuo, se pueda construir un ser con pensamiento crítico y que lucha por la defensa de los derechos colectivos. En el Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y Municipio Certificado de Soledad y Malambo, los maestros, muy a pesar de todas las deficiencias que hemos encontrado en cuanto a la imposición de la presencialidad, estamos atentos y decididos a superar cualquier tipo de obstáculo siempre y cuando las administraciones cumplan con lo que le corresponde. Tratamos como docentes de superar, de sobreponernos a aquellos contenidos eficaces de cada uno de los programas que no se pudieron desarrollar de la mejor manera mediante la virtualidad. Para nadie es un secreto que la pandemia del COVID-19 y la educación remota por guías, en algunos casos virtuales, de verdad, pues desmejoró los aprendizajes a nuestros estudiantes. Por eso es un reto que en las instituciones educativas se puedan hacer ajustes para poder recuperar esos aprendizajes que producto de la pandemia se han rezagado un poco. Pero además el reto es seguir luchando por los derechos de los maestros. A esta hora de la mañana, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, le hace un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que en medio de los señalamientos que hay en contra de los docentes, adelante la campaña de sensibilización acordada el año pasado para posicionar su importancia en la sociedad. Un abrazo fraterno para el magisterio colombiano y para la comunidad educativa en general. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE alzamos nuestra voz de rechazo a la campaña de calumnia y de señalamiento que vienen realizando algunos candidatos a corporaciones públicas, tratando de enlodar la imagen del magisterio colombiano, tratando de señalar que los maestros somos agentes corruptos en los procesos electorales. Nosotros no conocemos que ya haya presentado situaciones de este tipo donde el magisterio se haya visto involucrado. Y si esos candidatos y esos aspirantes tienen la evidencia de que hay maestros que se prestan para eso, deben ir hasta las instancias que corresponden y hacer la denuncia respectiva, pero no utilizar los espacios de campaña para colocarle la lápida al magisterio colombiano. Nuestro rechazo firme, nuestra exigencia de que el Ministerio de Educación Nacional cumpla el compromiso pactado con
el magisterio colombiano en representación del Comité Ejecutivo y se materialicen los puntos de acuerdo. Entre eso lo que tiene que ver la campaña frente a la protección del magisterio colombiano que hoy, junto con comunidades del Cauca, Arauca, Meta, el Bajo Cauca, son desplazados por la violencia. Esos señalamientos lo que permiten es precisamente estigmatizar al maestro y convertirlo en un objetivo público de señalamiento cuando eso no corresponde a la realidad. Aquí lo que hay es una pelea política que el gobierno no quiere aceptar. Nosotros estamos por la reforma al Sistema General de Participaciones, situación que fue consensuada y concertada con el gobierno, pero que hoy el superministro de Hacienda pretende sacarle el quite diciendo que lo que se requiere es una reforma interna estructural y no una reforma constitucional. Hacemos el llamado al magisterio a redoblar el esfuerzo, a redoblar la unidad y vamos para adelante porque solo la unidad nos hace fuerte. Esta semana fue demandada ante la Corte Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto en razón a que, de acuerdo con varios expertos, la norma aprobada retoma la vieja fórmula del punitivismo, lo que representa un nuevo riesgo en términos de seguridad para los colombianos. El pasado 25 de enero fue sancionada por el presidente la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que desde el momento en que fue anunciada despertó un sinnúmero de críticas, puesto que atenta contra el ejercicio libre a la protesta pacífica, abre la puerta para la justicia a mano propia, permite la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, entre otras acciones. La sociedad ha venido reclamando una seguridad humana al Estado colombiano. Y la seguridad humana tiene que ver con políticas que busquen y aseguren el bienestar general de manera integral. Sin embargo, el Estado insiste solamente en la seguridad relacionada con la persecución del crimen, pero además sin atacar las causas estructurales que los provocan. Y además de eso, pues tiene unos cuerpos que teóricamente están destinados a asegurar esa, valga la redundancia, a garantizar esa seguridad, pero que en realidad son o terminan siendo agentes provocadores sistemáticos y generalizados de graves violaciones de derechos humanos. Enfáticamente, el abogado analiza que esta ley también consagra formas de agravaciones punitivas, desconoce el principio de proporcionalidad en materia de legítima defensa, aumenta las penas del Código Penal, entrega potestad a los uniformados a un amplio accionar sobre una persona que se rehúse a ser detenida en vía pública, afecta el derecho a la libertad de expresión y no respeta las diferencias culturales. Iván Duque no va a mover un dedo para motivar normas que respeten el ejercicio de la protesta social, ni va a motivar normas para limitar conforme al derecho internacional de los derechos humanos el uso de la fuerza por parte de los integrantes de la fuerza pública. Por supuesto que eso no significa que dejemos de hacer el reclamo al gobierno nacional. Pero aquí lo primero es que el presidente de la República y la cúpula de la fuerza pública debe responder por los asesinatos cometidos por la fuerza pública en la protesta social. En este sentido, es importante precisar que la ley no contó con ningún proceso de participación ciudadana para su construcción y además no tiene ningún concepto de política criminal que pruebe realmente que con ella se va a generar seguridad a los ciudadanos. Por esa razón y por considerar que 13 de sus artículos son contrarios a la Constitución política, un grupo de líderes políticos de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la Corte Constitucional una demanda para que se modifiquen o eliminen estas normas. Iniciando pues por la actualización y la preparación y actualización docente, ya que pues, no se cuenta en la mayoría de las instituciones con la conectividad para tener esa posibilidad
de hacer la alternancia con las instituciones educativas superiores. Y segundo, pues el lograr que todos los estudiantes regresen a las instituciones y hagan ese trabajo pedagógico y académico, ya que por estar en pospandemia, uno por la parte de que no está garantizada la canasta educativa, que es la que garantiza la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, como es el transporte y el alimento escolar, entonces hay bastante ausencia de estudiantes en las instituciones educativas por falta de estos servicios. Los retos que nosotros tenemos son grandes. Tenemos primero que todo una capacitación, una formación que dignifique la labor del docente. Tenemos también el tema de meternos todos en el cuento de lo del Sistema General de Participación. Es una tarea que debemos cumplir. Nosotros como organización sindical ya iniciamos el primer foro. El viernes 4 de febrero iniciamos este foro y muy importante que la gente sepa cuáles son los recursos que le llegan a cada ente territorial y en qué se van a estar estos recursos invirtiendo. Antes de finalizar nuestro programa, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas. Se desarrolló la mesa de alto nivel y se están haciendo unas mesas de salud de cara a que se cumpla el contrato por parte de los actuales prestadores en este tiempo de prórroga. Quedó como conclusión clara, o se cumple el contrato por parte de los actuales operadores y el gobierno y la fiduciaria deben adelantar las acciones de cara a que se prepare la próxima invitación pública que en este tiempo debe desarrollarse y con un contrato que garantice que el que llegue, que gane esa invitación pública, cumpla a cabalidad con lo que se firme en ese contrato, que haya los elementos jurídicos para sancionar o que se cumpla realmente el contrato como siempre lo hemos venido buscando a través de distintas fórmulas. De igual forma hay una buena noticia para el magisterio colombiano. El Consejo de Estado le da la razón a la Federación y a lo que muchos maestros han solicitado siempre, que nos dé el mismo tratamiento a los servidores públicos. No es posible que las cesantías se sigan reconociendo cada 3 años, ¿no? Cada año y cuando el docente la requisite y para lo que realmente son las cesantías. Y en ese sentido, ese incidente de impacto fiscal que alegó el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y la Función Pública, pues no tienen razón de ser, y los distintos actores en esa audiencia pública, en la cual hizo parte FECODE con apoderado, pues se ratificó que en derecho nos asiste porque es la plata que ya se ha ganado cada maestro y maestra en sus cesantías, la que el Estado le debe reconocer cuando el maestro y maestra lo requiera. Es un tema de derecho, que es una muy buena noticia, pero también llamamos a la racionalidad para el uso adecuado de ese derecho. Seguimos exigiendo del gobierno respeto a los maestros y maestras de Colombia. Los maestros no administramos la educación pública, no administramos colegios. Los maestros defendemos la educación pública y le exigimos al Estado una política seria, porque este gobierno no tiene política en materia educativa. Y nos ha tocado a los maestros aún en tiempos de pandemia resolver situaciones que ni siquiera el mismo gobierno fue capaz de atender para garantizar el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud, y más en zonas apartadas de este país. Que se hizo esa campaña de odio, de violencia contra los maestros, que lo único que le hemos hecho a Colombia es entregarle la vida por educar. Y por eso llamamos a rodear a la Federación con todas las comunidades educativas, porque conocen del trabajo que en campo hemos hecho en cada una de nuestras escuelas y colegios del país. En materia de acuerdos, que se desarrollen las mesas de manera efectiva y que se expidan de manera inmediata los decretos de salarios. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que toda la información oficial de la Federación la encuentra en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. No olviden que en nuestro canal de YouTube también puede ubicar todas las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes, gracias por su sintonía. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.